حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Desde la vez que Taehyung mencionó que estaría feliz al dormir solo, únicamente para molestar a Jungkook, en el principio de la segunda parte de Run BTS 2.0, cuando Jin y Jungkook fueron los encargados de hacer la cena para todos, Jungkook estuvo cortando la cebolla en ágiles movimientos mientras tenía a Hobi y a Taehyung viendo cada procedimiento, siendo evidente que Taehyung no podría evitar estar donde Jungkook siempre estaría. Y dado que cuando todos se sentaron a comer y Taehyung y Jungkook se quedaron separados solamente por Namjoon, eso no fue impedimento para que pudiéramos ver interacciones más que permitidas. Porque cuando Jin le dijo a Jungkook que los bivalvos y las vieras eran muy diferentes entre sí, y Jungkook intentó replicar diciendo que lo que habían usado no eran bivalvos, Taehyung ya lo estaba viendo con toda la intención que podría retener, al ver a Jungkook pelear por lo que él creía correcto. La forma en la que lo miró definitivamente fue el toque perfecto, ya que cuando Jungkook trajo la segunda olla de comida y llegó con toda la intención de seguir peleando con Jin, él le reclamó preguntando si había olvidado añadirle ajo a la sopa, a lo que cuando Jin le dijo que sí y le restó importancia diciendo que estaba bien así y lo dejara sobre la mesa, la forma en la que Jungkook se ofendió bonito porque era lo único que le faltaba, Jin insistió diciéndole que estaba bien como estaba y que no pasaba nada, siendo que cuando Taehyung se giró a ver a Jungkook nuevamente y cantó lindamente hacia él para aumentarle aún más el asunto, por alguna razón parecía que Taehyung sabía que Jungkook iba a seguir empujando el asunto del ajo más allá, y cuando Jungkook le dijo a Jin de manera casi ofendida y con una expresión definitiva que le añadiera el ajo que faltaba, Taehyung definitivamente no estaba nada sorprendido, y por el contrario pareció encontrarlo más casual de lo que parecía. Así que cuando Taehyung más tarde quiso hablar sobre BTS como grupo y lo mencionó en un tono que causó el interés absoluto en Jungkook, no pasó demasiado tiempo para cuando Jungkook comenzó a imitar su tono, como las tantas veces que eso ha sido su mayor entretención, y siendo que Taehyung tampoco lo encontró extraño y parecía estar bastante acostumbrado a las burlas juguetonas de Jungkook, pero cuando Hobi se unió a las burlas con Jungkook y ambos siguieron aumentándole a sus bromas hacia Taehyung, me pareció bastante lindo cómo lo hizo al ser una de las cosas que más disfrutaba hacer, pero más tarde cuando Hobi dijo que ese programa era una de las cosas que más quería hacer Taehyung, Jimin propuso que sería bueno hacer un run con Taehyung de presentador, y aunque la idea no pareció desagradarle, para cuando Hobi dijo que podrían hacer un programa de entrevistas presentado por Taehyung, a raíz de eso Jungkook dijo que cada miembro debía elegir a otra persona para compartir una idea que le quedara para hacer un próximo run, y dio el ejemplo de cómo lo habían estado haciendo los demás con Taehyung, siendo que cuando Taehyung le preguntó a Jungkook qué pasaba con el miembro que no quisiera hacerlo, Jungkook solo pudo decirle que escuchara sin decir una palabra, aunque la forma en la que Taehyung lo miró con esa duda tan evidente en su cara, mientras Jungkook lo miraba con esa pequeña sonrisa que solo podía dedicarle a Taehyung, fue verdaderamente bonito. Así que gracias a lo que Jungkook había propuesto y que todos le siguieron el juego, cuando fue el turno de Jungkook gracias al recordatorio de Hobi, esta vez Taehyung aprovechó la oportunidad para decir que él propondría un análisis de color personal para Jungkook, dado que cuando lo empezó a acusar de que Jungkook siempre vestía de negro, y Jungkook intentó defenderse de ese hecho, Taehyung siguió insistiendo con que Jungkook no conocía otro color más allá de ese, apoyado solo porque Namjoon dijo que entonces Jungkook debería de evitar el negro en un próximo run. Pero la forma en la que Taehyung lo había mirado por acusarlo lindamente y Jungkook pareció encontrar divertido el hecho de que Taehyung lo expusiera ante todos, aunque intentó defenderse, realmente no pareció hacerlo con firmeza y simplemente hizo este tipo de expresión que indicaría por qué nunca pelearía en serio contra él, ya que hasta sus manos se habían tocado en un contacto muy necesario, y sus intenciones habían sido exactamente las que habíamos visto aquí, porque la forma en la que ellos hicieron este tipo de cosas como si fuese una pelea de parejas que encontrarías graciosa en cualquier momento, incluso Namjoon pareció haberlo percibido como tal. De todas formas, al escuchar cómo Namjoon decía que Jungkook debía usar solo colores como rojo, azul, morado o verde, su expresión no pudo dejar la incredulidad con la que lo escuchaba, y mientras Hobi preguntaba si debía vestirlo con su estilo, Taehyung no pudo evitar volver a apuntarle, mientras él mismo proponía teñirle el cabello a Jungkook de colores, porque lejos de enojarse o pelear en contra de eso, Jungkook solo pudo sorprenderse por la intención y negar ligeramente sin poder decir nada más, justo como él lo había dicho. Y aunque los demás siguieron proponiendo cosas para que Jungkook las hiciera, cuando Namjoon dijo que debían encontrar algo en lo que Jungkook no fuese bueno,
porque ahí todos podrían seguir creyendo que Jungkook realmente podía hacer de todo si se lo propusiera. Tal parecía que alguien no estaba del todo de acuerdo con eso, porque cuando Taehyun dijo que en realidad Jungkook no podía hacer muchas cosas, su convicción había dejado en claro que conocía hasta las limitaciones de Jungkook, incluso si los demás seguían creyendo que Jungkook podía hacer hasta lo imposible. Siento que cuando era Taehyun quien hablaba, la forma tan bonita en la que Jungkook lo miraba era simplemente adorable. Verlo hacer este tipo de expresión como si Taehyun fuese tan bonito que podría morir, y Taehyun ni siquiera se hubiese dado cuenta de lo que causaba en él. Esto de por sí hablaba más de lo que las palabras lo harían. Pero de todas formas, cuando Taehyun preguntó si podía compartir algo en lo que había estado pensando, y todos le dijeron que sí, él comenzó a dar a entender que quería hacer el castigo que les daban en la primaria cuando se portaban mal, el cual consistía en alzar las manos y arrodillarse por 1 hora, siendo que su petición inicial era más inocente de lo que parecía. La reacción de Jungkook al saber lo que Taehyun pediría después no pasó desapercibido para nadie, puesto que la felicidad con la que se le vio al escuchar a Taehyun decir pudo ser el acto más auténtico que podríamos haber visto, porque aunque Taehyun intentó decir que realmente quería probarlo y Namjoon solo estaba persuadiéndolo a desistir, Jungkook solo pudo decirle que 1 hora era demasiado, mientras que al fondo los demás decían que no estaban dispuestos a hacerlo por más de 1 hora. Taehyun dijo que entonces debían hacerlo 30 minutos mientras todavía miraba hacia Jungkook, quien para sorpresa de todos siguió diciéndole que 30 minutos era mucho, lo que hizo que Taehyun se sintiera ofendido y se preguntara casi en broma por qué a nadie más le pasaba esa curiosidad como a él. Porque a pesar de que ya no hablaban de eso, Taehyun volvió a pedirles que se imaginaran a 4 de ellos en fila, arrodillados y con las manos en alto. Hobi le preguntó que si todavía seguía hablando de eso, mientras Namjoon y el resto no podían parar de reír con la insistencia de Taehyun por hacer específicamente ese castigo, siendo que cuando Namjoon le dijo que parara y casi lo hizo suplicante, la bonita sonrisa de Jungkook no podía faltarle al escuchar cómo Taehyun seguía pidiendo por eso, conociendo de antemano que él no pararía hasta conseguir lo que quería. Ya que dicho sea de paso, cuando Taehyun siguió horas después preguntándole si alguna vez lo habían intentado por voluntad propia, los demás solo pudieron reírse de las insistencias de Taehyun por hacer aquel castigo que tanto quería intentar, y cuando todos los demás lo hicieron para probar cómo se sentiría hacer lo que Taehyun decía, Jimin y Taehyun no pudieron evitar golpearse el codo, lo que hizo que Jungkook al fondo lo mirara, mientras Taehyun no podía aguantar la risa que eso lo había causado. Así que al haberlo probado, Taehyun siguió argumentando que como era algo que hacían en el pasado, se preguntaba cómo se sentiría volver a hacerlo a la edad que tenía ahora, y mientras más intentaba convencerlos, más parecía causar cierto algo en Jungkook, quien no podía evitarlo. Sin embargo, cuando Namjoon cantó alrededor de él para convencerlo de ser parte de su equipo junto con Hobi en el juego del día siguiente, Jungkook no podía dejar de verlos mientras Taehyun se preguntaba si podían ganar, y toda su atención parecía estar solamente para una persona en especial, quien cuando menos lo esperó, aprovechó la oportunidad para intentar convencerlos de participar en el castigo que quería hacer, diciendo que si aceptaba estar en su equipo, tendrían que hacerlo de arrodillarse y alzar las manos por cierto tiempo, lo que hizo que los demás se rieran otra vez, y Jungkook encontrara lindo verlo ser tan persistente en lo que quería hacer. Pero cuando Taehyun dijo que si lo hacían, él realmente quería todo lo posible por ganar el juego del día siguiente, Jungkook no pudo soportarlo más y comenzó a decir que entonces lo harían, repitiendo que se sumaba a la locura de Taehyun, y hacía que los demás también fueran parte de lo que Taehyun quería hacer, aunque la forma en la que se lo dijo parecía ser de alguien que ya no estaba dispuesto a contradecirlo. Y por el contrario, cuando Taehyun ya estaba feliz y Namjoon le preguntó cuánto tiempo lo harían, en su lugar Jungkook dijo que sería por 10 minutos, mientras Taehyun decía que sería por 45. Así que ante la contradicción involuntaria, Taehyun peleó contra Jungkook juguetonamente y le cuestionó por qué serían 10 minutos si no eran niños de jardín e infantes, siendo que la forma en la que Taehyun se ofendió y Jungkook no pudo evitar pensar que Taehyun era tan bonito, incluso si estaba peleando con él. Jungkook definitivamente no pudo verlo de esa forma ante la ternura que pareció causarle la actitud enojada de Taehyun. Su sola mirada no te podía mentir, y el hecho de que Jungkook sonrió con el corazón apretado por lo lindo que eran los berrinches de Taehyun, esto ni siquiera podía ser orquestado, porque Jungkook siguió y siguió viéndolo con toda la ternura que su mirada podía decir, siendo que los berrinches de Taehyun definitivamente era su cosa más favorita. Y finalmente, cuando los chicos fueron a dormir, después de haber elegido sus habitaciones al azar, justo como lo habíamos dicho en el episodio anterior, Taehyun definitivamente había planeado todo para quedarse en la habitación de Jungkook, ya que cuando dijo que como solo se quedarían una noche y podría ser un poco desordenado,
aparentemente solo estaba preparándose en su propia habitación, sin tener realmente intenciones de dormir ahí, porque cuando Namjoon también se mudó al ático al haber tenido la habitación con 4 personas más, Taehyun también lo hizo al mudarse a la habitación de Jungkook, quien ni siquiera se preguntó qué hacía Taehyun ahí, dado que aparentemente él sabía de antemano que Taehyun iría a su habitación en cualquier momento, y cuando terminó apagando la luz, probablemente también podríamos decir que no terminaron durmiendo precisamente en camas separadas. Lo gracioso es que en el episodio anterior, Taehyun había dicho que sería feliz si durmiera solo en una habitación, siendo que su intención al molestar a Jungkook diciendo eso, había sido porque ya tenía la esperanza de que alguno tuviera una habitación solitaria. Y aunque a Jungkook no le había gustado mucho escuchar que Taehyun no quería compartir con nadie más, y su expresión parecía revelar lo molesto que esa información le resultaba, Taehyun definitivamente había sido feliz jugando con la paciencia de Jungkook, quien realmente no podría esperar lo que vendría después, porque ante la forma en la que el más feliz de poder dormir solo, no pudo evitar entrar a la habitación de Jungkook y quedarse con él. A raíz de que Taehyun se quedó en la misma habitación que Namjoon, Hobi y Jeonggi, Jungkook terminó con la habitación más grande, con más camas y completamente solo. Y dado que cuando Taehyun llegó al enterarse de que Jungkook dormiría solo, él no había podido evitar mirarlo con una sonrisa, seguro de que cuando entró a revisar dónde se quedaría Jungkook, muchos llegamos a suponer que él terminaría con esa habitación, siendo que hasta se había quedado en el marco de la puerta y sus intenciones habían sido demasiado claras como para no notarlas. Así que cuando lo vimos entrar esa noche, solo nos siguió confirmando que todo un plan se había trazado detrás de intenciones e indirectas captadas. Porque cuando Jungkook pareció tirar la indirecta de que si alguien sentía que estaba sufriendo de verdad y podía recibirlo en su propia habitación, él ya estaba viendo a Taehyun sin disimular. Para cuando todos notaron la expresión de Taehyun y lo mucho que parecía estar pensando en algo que todos tomaron como que estaba sufriendo con la idea de dormir apretados con los demás, siendo que el único que podía percibir ciertas cosas que no le dijeron a los demás fue Jungkook, quien lo animó ante su evidente preocupación, así que ver esto como algo que sí se captó, me dejó con una gran satisfacción al saber que lo que pensamos se cumplió, y el hecho de que cuando Taehyun entró, a Jungkook no le sorprendió y no necesitó preguntar nada más para cuando se instaló ahí mismo, siendo que lo más extraño de esto fue haber visto que la cama ya parecía haber sido ocupada con anterioridad. Jungkook no se inmutó, pero Taehyun ya parecía haber estado pasando el tiempo ahí como para que la cama ya estuviese desordenada, y para cuando Jungkook apagó la luz, muchas cosas quedaron extrañas para todos. Principalmente, Taehyun estaba vistiendo una camisa blanca luego de quitarse el suéter que usaba ese día, el mismo que se vio cuando la cámara accidentalmente captó el momento en el que Taehyun ingresaba a la habitación de Jungkook antes de ponerse la pijama, lo que explicaría por qué la cama ya estaba tan desordenada, y Jungkook no se había sorprendido por su presencia, ya que para cuando Jungkook entró minutos después de Taehyun, sabía de antemano que Taehyun se quedaría con él, y ninguno mostró resistencia a eso, siendo que estaban más que acostumbrados a compartir habitación, y probablemente después de apagar la luz, una cama habría sido suficiente, porque no estaba buscando una cama vacía, estaba volviendo a su cama después de ponerse la pijama. Y eso definitivamente es lo más claro de todo esto. Verlos en la publicación de Taehyun y siendo felices de estar juntos en el carro que los transportaba en el concierto, me dio la satisfacción de que ahora tendríamos más fotos de Taekook juntos, siendo que el espacio personal jamás sería importante para ellos, y su alegría nunca abandonaría sus rostros al estar juntos. Que su labio siempre esté lastimado del mismo lado donde Jungkook tiene un piercing, ya debería ser dejado de considerar como casualidad, ya que si existe algo que podemos decir, es que con Taekook nada es una coincidencia, porque no importa qué más tuvieran que hacer, sus intenciones eran evidentes, y Taekook ya no estaba dispuesto a ocultarlo nunca más.